Y en esta tarde yo traigo un mensaje. Quiero ayudar a alguien a sacarlo de la frustración, porque a veces nosotros, por muchos problemas, por muchas dificultades difíciles que pasemos, a veces nos frustran. Pero esta mañana creo que traigo un mensaje de parte del Señor. Así que dile al que tienes a la par, dile, míralo. Y dile, Dios está contigo. Una vez más, díselo, Dios está contigo. Una vez más, díselo, Dios está contigo. Vamos, díselo una vez más, Dios está contigo. En medio de esa situación difícil, quiero decirte que Dios está contigo. Uy, wow. Dios mío, Señor. Alguien tenía que escuchar eso. Yo necesitaba escuchar esta semana, Señor, ¿qué mensaje llevo? Porque a veces nos encontramos en situaciones difíciles, mis amados, que nos olvida que Dios ha prometido estar contigo, conmigo, todos los días de nuestra vida. Amén. Y quiero leerte dos pasajes en esta mañana de versiones diferentes para que le encontremos un poquito más de sentido o de sabor a la palabra de Dios. Y quiero leerte este pasaje que está en Isaías capítulo 43, el verso 2. Quiero leerla en dos versiones, no sé si me la consiguieron. Bueno, la primera versión dice así, dice así: cuando pases por aguas profundas, ¿qué dice? Yo estaré contigo. Otra vez, yo estaré contigo. Ese es Dios. Dice, cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. La llama no te consumirán. Otra versión, la versión lenguaje actual, TLA. Sí, dice así, aunque tengas graves problemas. ¿Cuántos tienen problemas aquí en esta mañana? Aunque tengas graves problemas, ¿qué dice? Dios, siempre estará contigo. ¿Cuándo? Siempre. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás, porque Dios estará contigo. Dios no te está diciendo, no, yo voy a evitar que pases por el fuego. No, Dios te está diciendo que cuando estés en el fuego, Él promete estar contigo y conmigo dentro de las llamas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo importante es saber que no estás solo. Lo importante es saber que Dios está contigo a través de ese problema, de esa situación, de esa dificultad. Dios está contigo. Es más, en este momento Dios está contigo. Yo sí, esta semana, Señor, realmente necesitaba esta palabra para mí. Yo necesitaba esta palabra. Máximo que estoy solito ahí en esa casa. Yo necesitaba saber que Dios estaba conmigo ahí. Aunque mi esposa, mis hijos no están, pero Dios está conmigo. Aunque tenga el problema que tenga, Dios está conmigo. Alguien tenía que escuchar esto hoy, en esta mañana. Porque a veces nos frustramos. Nos sentimos tan frustrados, tan cargados, que se nos olvida que Dios prometió estar con nosotros solamente los domingos, todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Ahora sí, di conmigo una vez más, Dios está conmigo. Una vez más, Dios está conmigo. Yo quiero que esto se nos grabe el día de hoy y que lo tengamos por el resto de nuestras vidas. Que Él siempre está con nosotros. Ahora sí, quiero que pongan Génesis capítulo 39, verso 20. Este es el pasaje base que voy a utilizar para esta prédica en esta mañana. Génesis capítulo 30, verso 20 al 23. Y dice así: y tomó su amo a José
y lo puso. ¿En dónde lo puso? En la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo ahí en la cárcel. Quiero que pongan atención cuántas veces se menciona esta palabra cárcel en este pasaje. Muchas veces. Los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel, pero Jehová, ¿qué dice? Estaba con José. ¿En dónde? En la cárcel. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosas algunas de las que estaban al cuidado de José. Una vez más, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué hermoso. Hoy quiero ayudar a alguien a salir de la frustración. Puedes estar pasando un tiempo de situaciones difíciles, pero quiero decirte que Dios está contigo. Aleluya, en esta preciosa mañana. Yo no sé lo que tú estás pasando, no sé qué problema, no sé qué dificultad, pero hoy quiero decirte que Dios está contigo. Todos conocemos la historia de José. José y sus hermanos le tuvieron envidia a causa de un sueño y lo metieron en una cisterna, en un hoyo profundo, oscuro, sin nada. Luego decidieron sacarlo de ahí y luego decidieron venderlo a los madianitas. Los madianitas se lo llevaron y llegaron a Egipto. En Egipto lo compra el general del ejército, lo compra como esclavo y se lo lleva a la casa de él, Potifar. Y estando en la casa de Potifar, dice que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Mas sin embargo, ahí la esposa de Potifar quiso acostarse con él. Pero José amaba tanto a Dios, tenía tanto temor de Dios, quería ser leal a Dios, que dice la Biblia que salió corriendo. Y ahí nos encontramos en este pasaje. Porque la esposa lo acusó falsamente. Y el Potifar, ¿qué hizo? Lo tomó y lo llevó a una cárcel. Ahora imagínate esto. Yo quiero que te imagines eso. Después que José sale huyendo porque la esposa quería acostarse con él, pero como él amaba a Dios, temía mucho al Señor, honraba al Señor, era íntegro delante del Señor, que él salió corriendo. Yo me imagino a José corriendo de esa mujer y llegar a su cuarto. Y en ese cuarto yo me imagino que él me dijo: Señor, gracias porque me libraste de esta situación. Gracias porque me cuidaste. Gracias. Pero imagínate a José orando en su habitación cuando de pronto llegan a buscarlo. Y con la noticia que se lo llevan a la cárcel por algo que él no hizo. ¿Tú te imaginas esa situación? Por eso a veces nosotros estamos en una cárcel, estamos en situaciones difíciles, estamos en problemas, estamos en dificultades, estamos atravesando tormentas, estamos atravesando cosas difíciles en nuestra vida. José estaba pasando ese momento y lo llevan a la cárcel. Por eso yo les dije que notaran cuántas veces se pronuncia la palabra cárcel. Cárcel son situaciones difíciles que ustedes y yo pasamos. José, imagínate a José orando, dándole gracias a Dios porque lo había librado, mas sin embargo se lo llevaron a la cárcel. ¿Cuántas veces nosotros tenemos tantas interrogantes? Señor, ¿por qué está pasando esto? Si yo oro, si yo ayuno, si yo voy a la iglesia, trato de ser fiel, trato de hacer esto, trato de hacer lo otro, pero más sin embargo vienen situaciones difíciles a nuestras vidas. José estaba en esa situación, él no había hecho nada malo y se lo llevaron a la cárcel. Pero por eso me encanta tanto que ahí, en medio de ese problema, de esa dificultad, en medio de que está encerrado, privado de su libertad, dice la Biblia que Jehová
estaba con él. No sé si me estoy dando a entender. O sea, Dios no promete que nosotros no vamos a pasar por problemas, por situaciones difíciles, por el fuego, por río, por aguas. Dios no dice eso, pero lo que sí promete es que Él estará contigo en medio del problema. José estaba en la cárcel. ¿A quién quiere estar aquí en la cárcel? ¿O quién ya estuvo ya en la cárcel? ¿Eh? Es un lugar bien hermoso, ¿eh? Pero Dios promete estar en medio de los problemas, de las dificultades. Mi mensaje en esta mañana es poderte ayudar a salir de esa frustración. Porque ¿cuántos de nosotros nos frustramos cuando estamos en situaciones difíciles? No tenemos dinero para pagar la renta, para pagar los biles. Mi familia está en problema, hay una enfermedad, hay una situación. Estoy clamando, estoy orando, pero no vemos nada. Y esa situación a veces nos frustra. Pero hoy en esta mañana quiero decirte de parte del Señor que Dios está contigo en medio de esa frustración, en medio de ese problema, en medio de la soledad, en medio de lo que tú estás esperando. La respuesta, Dios está ahí contigo. Dios está ahí con nosotros. Yo le decía, Señor, esta semana, como le digo, estaba solo y me encontraba solo. Yo necesitaba escuchar esta palabra y saber con certeza, con seguridad, que Dios sigue estando conmigo. Aunque la refri esté vacía, aunque no tenga dinero para pagar el bill, Dios sigue estando conmigo. Aún en medio de la enfermedad, aún en medio del problema, Dios sigue estando conmigo. Aún en medio de la escasez, Dios sigue estando conmigo. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Dios sigue estando contigo. José estaba en la cárcel, pero la Biblia dice que Jehová estaba con él dentro de la cárcel. Entonces, lo primero que quiero decirte, mire, a veces, yo sé que a todos nos pasa esto, porque siempre nos preguntamos, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué a mí? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué llevo tanto tiempo esperando? Interrogantes. ¿A cuánto le ha pasado eso? Interrogantes que siempre nos... Yo me imagino a José haber dicho, Señor, pero si yo me cuidé, yo trato de ser íntegro delante de ti, salí huyendo de esta tentación, mas sin embargo se lo llevaron a la cárcel. Esa es una interrogante. Yo me acuerdo que antes que yo pudiera, o que Dios me ayudara de poder arreglar mi situación legal aquí en este país, yo manejé por 13 años sin una licencia de conducir aquí en este estado. 13 años. Y pude ver la mano de Dios en todo ese tiempo. Caí como en 4 retenes. Tuve un accidente que no fue mi culpa. Pero bendito sea Dios que nunca me llevaron a la cárcel. Pero resulta que cuando empezamos el trámite para poder arreglar mi estatus legal aquí en este país, resulta que un día saliendo de la iglesia pasamos con mi esposa, comimos un helado, y ese día nos comimos el helado y nos subimos al carro. Todavía estamos solteros, no teníamos hijos todavía. Y resulta que ese día me subo al carro, hijo, y comienzo a manejar. Y cuando de pronto veo la luz del policía atrás, yo estaba tranquilo, dije, Señor, me libraste como 5 veces. Estaba tranquilo. Me estaciono y llega el policía, ¿va? Y dice, ¿tu licencia? Le digo, sorry, no tengo licencia. Y dice, bueno, tú sabes que no puedes manejar sin una licencia. Y le digo, sí, yo sé. Y le digo, ¿por qué me paraste? Y dice, porque tienes el sticker del plate, de la placa, está vencido. Y sí, hermano, ya va 5 meses vencido, Sharon. 5 meses porque se nos había olvidado que teníamos que renovarlo para el cumpleaños de mi esposa. Y mi esposa es julio 4, el día de la independencia. Y yo, ¿qué? Ahí supe que estaba vencido el sticker. Pero yo estaba tranquilo, dije, este man no me va a llevar.
Y de pronto llega otro oficial y dice, bájate del carro, te tengo que arrestar. Y yo, ¿qué? Y yo le decía, Señor, pero si me ayudaste todos estos 13 años, caí en retenes que el policía más bien se enojaba conmigo, me decía, get out of here, vete de aquí. Y yo me iba. Y en ese día yo hice muchas interrogantes al Señor. Señor, ¿por qué está pasando esto? Me sacaron, me pusieron esas cosas, me metieron al carro de policía y yo allá adentro preguntándole al Señor, Sharon, ¿por qué? Y tal vez esto es algo sencillo, tal vez puede ser una muerte. Bueno, mi mamá se acababa de ir con el Señor el año pasado. Y yo le decía ese día, Señor, ¿por qué? Vengo de tu iglesia, vengo de predicar, vengo de llenarme de tu presencia, de esa unción. Trato de ser lo más fiel que puedo. Tengo errores, claro que sí, pero ¿por qué? Interrogantes. Imagínate a José que lo llevaron a la cárcel por algo que él no hizo. Interrogantes. Interrogantes. Yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué ahora? Y yo iba en la patrulla y el oficial de policía, no sé qué cara me vio, que me preguntó como 2 veces camino a la cárcel, ¿Are you okay? I'm wonderful. Me siento de maravilla. Y él me dice, ¿estás bien? Porque él me miraba pensativo, hijo. Porque yo iba haciéndole interrogantes al Señor, ¿por qué? Y antes de entrar a la cárcel, al edificio, el policía se detiene. Dije, Señor, me va a soltar. ¿Y qué quiere que pasó? No me soltó. No me soltó. Y antes, sí, porque cuando yo oí, él para y todavía me dice, ¿estás bien? Porque yo le iba preguntando al Señor, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me llevan al hotel 5 estrellas? ¿Por qué? ¿Y por qué? Si me libraste tantas veces, ¿por qué ahora? Interrogantes. Yo no sé a cuánto les pasa eso. Interrogantes. Y el oficial para y dije, este man me va a dejar ir, uy, gloria a Dios. Y no me dejó ir. Me metieron a la cárcel, estuve ahí un par de horitas, gloria a Dios. Yo le decía al Señor, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me estás enseñando? Interrogantes. Pero quiero decirte que aún en medio de esas interrogantes, Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Mire, Dios pudo haber hecho algo, pero no lo hizo. Porque Dios es soberano. ¿Por qué Dios no envió un ángel o qué sé yo con José a Potifar a decirle, hey, mi hijo José es inocente? ¿Por qué Dios no hizo eso? A veces queremos que Dios haga eso, ¿ah? ¿Sí o no? A veces queremos que Dios me conteste la petición que yo tengo. Señor, mírame por favor. Ya llevo tanto tiempo esperando. Pero, ¿por qué Dios pudo haberlo hecho, pero no lo hizo? Pero ahí quiero decirte que aunque Dios no lo haga, eso no significa que Dios no esté contigo. Entonces lo primero que quiero enseñarte es, lo mejor no es superar una prueba. Lo mejor no es superar una prueba. Lo mejor de todo es que Dios esté contigo en medio de la prueba. Aleluya. Lo mejor de todo es que Dios esté contigo de la prueba. Lo mejor no es superar la prueba. Lo mejor es saber, estar consciente, estar seguro que Dios está conmigo en medio de la prueba. Uy, eso es lo mejor. Aunque me esté tragando un cable eléctrico pelado, eso no es lo mejor. Lo mejor es saber que Dios está conmigo. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Que lo mejor es eso, estar consciente que Dios está conmigo, hermano Juan. Aunque ande rebotando de aquí para allá, pero Dios está conmigo. Eso es lo mejor.
Lo mejor no es superar una prueba. Lo mejor de todo es que Dios esté contigo. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo mejor es saber, Dayan, que Dios está conmigo. Aunque me sienta solo, pero Dios está conmigo. Eso es lo mejor. Señores, José huyó de la mujer. José no se acostó con ella, mas sin embargo fue llevado a la cárcel. No importa la situación que podamos atravesar, lo importante es que Dios esté contigo. ¿Sí o no? Lo importante, hermana Gray, es saber que Dios está contigo en medio de ese proceso, en medio de ese tiempo de espera. Eso no es lo importante. Lo importante es saber que Dios sigue estando conmigo en esa situación. Dile a alguien, no te frustres. Vamos, dile, míralo. No te frustres. Dios, vamos, díselo, míralo. No te frustres. Dios está contigo. Vamos, díselo, no te frustres. Dios sigue estando contigo. ¿Cuántos dicen amén? Miren, lo importante no es la respuesta. ¿Saben qué es lo importante? Saber que Dios está conmigo. Lo importante no era que Dios haya hecho algo para que no me metieran a la cárcel. Lo importante era entender que aún en la cárcel Dios sigue estando conmigo. Aleluya. Eso es lo importante. Lo importante no es la respuesta. Lo mejor es saber que Dios está conmigo. Aunque no vea la respuesta, aunque todo esté mal, no te enamores de la respuesta. Enamórate de Él. Porque a veces nos enamoramos más de la respuesta que de Dios. Nos enamoramos más de lo que Dios puede darme o contestarme que de Dios mismo. Por eso lo más importante no es superar una prueba. Lo más importante es que Dios esté con nosotros. Que entendamos eso. Porque problemas, pruebas siempre vamos a tener. Entonces, aunque no vea la respuesta, aunque todo esté mal, no te enamores de la respuesta, enamórate de Él. Miren, el silencio de Dios. ¿Para cuánto Dios está en silencio en este momento? El silencio de Dios no es sinónimo de reprobación. El silencio de Dios es sinónimo de formación. Cuando Dios queda en silencio, no es que Dios te está reprobando. Cuando Dios queda en silencio es porque Dios nos está formando de adentro hacia afuera. Dios está formando paciencia dentro de mí. Dios está formando amor delante de mí. Dios está formando carácter dentro de mí mientras la respuesta llega. Entonces, cuando Dios se queda en silencio, no es sinónimo de reprobación. No, es sinónimo que Dios está trabajando en mi vida. ¿Me explico? Así que por eso lo importante no es la respuesta, Jorgito. Porque yo te lo aseguro que si tú pides $1,000,000 y Dios te lo da mañana, luego te pierdes. Por eso lo importante no es la respuesta. Lo importante es que saber que Dios está contigo, aún dentro del $1,000,000 como fuera del $1,000,000. Sí, porque muchas veces nos enamoramos de la respuesta. Señor, mándame ese príncipe azul. Y cuando el príncipe llega, te olvidaste del Señor. Porque a veces estamos orando, Señor, mira mi estatus legal. Y cuando el estatus legal Dios lo concede, te olvidaste de Dios. Por eso no te enamores de la respuesta. Amórate del que puede dar la respuesta. Dale fuerte el aplauso al Señor en esta mañana. Gracias, Jesús. José estaba en la cárcel. José estaba en una situación complicada. La cárcel significa los problemas, las situaciones que nosotros y yo podemos tener. Pero lo mejor no era la situación. Lo mejor no era que Dios pudiera intervenir. Lo mejor de todo era que Dios estaba con José aún en medio de la situación que estaba pasando. Hoy quiero decirle a alguien, no importa lo que estés atravesando en estos momentos, pero Dios está contigo. Yo caí 5
veces en retenes, porque en esa época habían muchos retenes. Retenes son cuando ponen, policías ponen lugares específicos para comenzar a pedir licencias de conducir, ¿verdad? Eso pasó mucho, eso pasó en los años 2012, 13, pasó mucho, ¿ah? Yo me acuerdo que una noche yo salí de la iglesia, de otra iglesia donde yo iba a dejar a una compañera, a una joven, a su casa. Eso fue enfrente del hospital de Gwinnett, en la Lord Bisuani. Ahí siempre se ponían, porque siempre buscaban lugares estratégicos donde tú ya no podías hacer nada, tenías que pasar por ahí. Yo me acuerdo que esa noche yo iba manejando y cuando veo aquel montón de conos color naranja y veo muchos carros que lo estaban parando porque para pedir licencia de conducir, y yo le digo a mi hermano, llama a mi cuñado para que venga a recoger el carro porque a mí me van a llevar. Y llego, ¿no? Y como era de noche, estaba un oficial con la linterna así, va mirando los rostros de las personas. Y llego y el primero se me queda viendo y me dice, pasa. Dije, uy, ya la logré, ya pasé. Pero el que está más adelante se me queda viendo aún más y me dice, detente. Dije, ay, Dios mío, Señor. Y me paró y me dice, ¿tu licencia? Le digo, no tengo licencia. Me dice, tú sabes que no puedes manejar sin licencia. Que yo sé, pero tengo necesidad. Tengo necesidad. Y yo recuerdo que yo había sacado yo tenía a una amiga que trabajaba en el Gwinnett Tech y ella me había conseguido un ID de estudiante de ahí. Porque yo estaba estudiando inglés allí. Y ella me sacó ese ID. Entonces, cuando el oficial me pide un ID, yo le enseño ese ID. Y él lo mira así, me miraba, y se iba para atrás del carro, y miraba, y luego se iba otra vez conmigo, y volvía a regresar, se puso como nervioso, así, y se me queda viendo ya de último, y me dice, vete de aquí. Yo dije, gloria a Dios. Pero cosas así. Pero ese día que fue más sencillo, no pasó así. Y yo le comencé a decir al Señor, ¿por qué? Interrogantes que nosotros pasamos. Pero en medio de eso debemos de entender que aunque Dios no nos dé la respuesta que estamos esperando, no significa que Él se ha olvidado de nosotros. No significa que Él se ha apartado de nosotros. No, que Él sigue estando con nosotros. Por eso dice Isaías, aunque pases por las aguas no te vas a ahogar, y por la llama no te vas a quemar. Y estamos ahí en el fuego, pero Dios está con nosotros, no nos deja solo. Entonces Dios siempre está contigo, en las buenas y en las malas. Y lo segundo, te quiero enseñar que no hay situación difícil que ahuyente a Dios. No hay situación difícil que ahuyente a Dios. La gente piensa que Dios te deja cuando estás en situaciones difíciles, pero no hay situación difícil que ahuyente a Dios. Dios sigue estando con nosotros, aún por muy difícil que sea la situación. Dios sigue estando con nosotros. Eso yo quiero, iglesia, que lo entendamos hoy. No importa, no hay situación difícil que ahuyente a Dios. José estaba en la cárcel, pero Dios también estaba ahí. Una situación difícil. Situaciones difíciles. Mire, por eso dice Isaías, aunque pases por el fuego no te quemarás. Aunque estés en medio del fuego, ahí también está Dios. Yo sé que muchos de nosotros estamos pasando situaciones difíciles. Por eso Dios puso en mi corazón que trajera esta palabra. Que sepas que Dios sigue estando contigo en medio de ese problema, de esa situación, que tú y yo no le vemos salida, que tú y yo no le vemos escape, que tú y yo no le hallemos solución. Pero quiero decirte que Dios está ahí contigo en medio de ese problema, y más adelante vas a entender el por qué. Entonces no hay situación difícil que Dios no pueda hacer, que Dios no pueda, que pueda ahuyentar a Dios. Dios sigue estando ahí. Y en la vida siempre nos pasan muchas interrogantes. Igual me pasó ahorita que falleció mi mamá.
Yo le hice muchas interrogantes al Señor. Pero eso no significaba que Dios no estaba conmigo. Dios estuvo conmigo. Me estoy dando a entender. Entonces, el secreto no es el lugar. Digo conmigo, el secreto no es el lugar. El secreto es que Dios esté contigo. Usted puede estar en un palacio, pero si Dios no está ahí, es pérdida. Usted puede tener el mejor carro del mundo, pero si Dios no está ahí, es pérdida. Por eso el secreto no es el lugar. El secreto es saber que Dios está contigo. Porque a veces cuando estamos en situaciones difíciles nos amargamos y empezamos a decir cosas que no debemos decir. Por eso el secreto no es un lugar. El secreto es que aunque estemos en la cárcel, saber que Dios está contigo. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? El secreto es saber eso, que Dios está conmigo aún en las situaciones difíciles. Muchas veces decimos: Señor, cambia esta situación. Señor, cambia este lugar. Señor, cámbiame de temporada. Pero quiero decirte que el secreto no es un lugar, no es la situación. El secreto es saber que Dios está contigo. Mis amados, a veces cuando se pone dura la situación, lo que menos queremos hacer es venir y escuchar palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿O solo a mí me pasa? ¿Ah? Por eso el secreto no es el lugar, no es la condición, no es la cárcel, no es el problema, no es la temporada. El secreto no es eso. El secreto es saber que Dios sigue estando contigo. Por tal, yo seguiré adorando al Señor en todo tiempo, en toda temporada, en toda sequía, cuando hay, cuando no hay, en la alegría, en la tristeza. Dios sigue estando contigo. Ese es el secreto. Cuando mi mamá falleció, fue algo bien, yo creo que para todos bien difícil, ¿no? Cuando los padres parten, o un familiar, hijo, qué sé yo, es bien difícil. Y esa semana yo no quería hacer absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Pero en medio de eso dije yo: no, voy a doblar mis rodillas. Y levanté mis manos y digo: Señor, aunque no entienda lo que esté atravesando en este momento, quiero decirte que te amo, te adoro y te bendigo. Aunque no lo sentí, hermano, porque a veces que esperamos sentir para hacerlo. Pero vuelvo y repito, el secreto no es el lugar, no es la situación. El secreto es saber que Dios sigue estando conmigo, aún atravesando ese dolor, esa pérdida, ese momento oscuro. Dios sigue estando conmigo. Entonces, que esta mañana, que esta palabra pueda inyectarnos y ayudarnos a sacar de esa frustración. Porque aquí vemos muchos que estamos esperando muchas respuestas de parte del Señor. Y a veces se tarda el tiempo o pensamos que Dios se ha olvidado, pero no, Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros. Dios sigue formando su hijo dentro de mí. Mientras espero, debo de adorarlo. Mientras espero, debo de buscarlo. Mientras espero, debo de servir. Mientras llegue mi respuesta. Y no debo de enamorarme de la respuesta, sino del que puede dar las respuestas. Por eso tú y yo podemos estar en un palacio, pero si Dios no está ahí, es pérdida. Puedo tener los millones que quiera en la cuenta del banco, pero si Dios no está ahí, es pérdida. Lo importante es que Dios esté con nosotros en la abundancia como en la escasez. Entender eso. Levanta tu mano y di conmigo: Dios está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Miren, la mejor bendición no es la respuesta. La mejor bendición es que Dios esté con cada uno de nosotros. Esa es la mejor bendición. Porque si Dios está contigo, mire, si logramos entender esto, porque si Dios está con nosotros, todo lo que se caiga, Dios lo puede levantar. Todo lo que se destruye, si Dios está contigo, Dios lo puede restaurar. Si Dios está contigo, todo lo que se pierda, tú sabes que Dios lo puede restaurar. Si Dios está contigo, si algo se muere, Dios lo puede resucitar.
Si algo pasa, pero Dios está contigo, Dios lo puede volver a hacer. Por eso lo importante es saber que Dios esté conmigo siempre. Dios puede restituir. Si tú pierdes 2 o 3 veces, Dios te lo puede restituir 4, 6, 7 veces mejor. Pero lo importante no es eso. Lo importante es saber que Dios esté con nosotros siempre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Mire, pero me gusta esto. Génesis capítulo 39, verso 23. Me encanta esto. Génesis 39, 23. Dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová ¿qué? Lo prosperaba. Oiga bien, escuchen esto, el que tiene propósito es prosperado. Lo repito otra vez, el que tiene propósito es prosperado. Quiero declarar sobre alguien, levántame tu mano y quiero declarar que en medio de tu situación Dios te hará prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora quiero enseñarte esto, cuando la Biblia, porque, entendamos esta palabra de prosperidad. Porque, ¿dónde estaba José? En la cárcel, y ahí Dios los prosperaba, ¿sí o no? Debemos de entender esto, porque José estando en la cárcel no tenía un carro último modelo, ¿sí? No tenía una casa lujosa, no. Entonces, ¿por qué dice que Jehová lo prosperaba? ¿En qué? Porque cuando la Biblia habla de prosperar no solo refiere solamente a lo material. Cuando la Biblia habla de prosperar, se refiere a una prosperidad personal. Di conmigo, prosperidad personal, porque aún dentro de la cárcel, aún dentro del problema, aún del momento difícil, Jehová prosperaba en José. ¿En qué? En el servicio. Jehová prosperaba en José. ¿En qué? En la honra. Jehová prosperaba en José. ¿En qué? En la lealtad. Jehová prosperaba en José. ¿En qué? En la sabiduría. Jehová prosperaba en qué? En ser honrado. Jehová prosperaba en José en poder ser honesto. Por eso dice que todo lo que José hacía, Dios los prosperaba. Entonces, prosperidad tiene que ver con una prosperidad personal. Porque cuando escuchamos prosperidad, todos nos imaginamos dinero, casa, lujos. Pero la prosperidad que la Biblia a mí me dice es una prosperidad personal, en el servicio, en la honra, en la fidelidad, en el honrar, en el dar, en el amar, en el perdonar. Por eso cuando Dios se queda en silencio, no es que estamos reprobados, no, es que Dios nos está formando para cuando llegue el tiempo de la prosperidad material, nosotros, tú y yo ya estamos prosperados personalmente, tanto así que la riqueza no nos va a apartar del plan de Dios, tanto así que lo material no te va a alejar del plan de Dios. Al contrario, vas a poder ser de mucha más bendición. Porque si alguien te maldice, tú lo vas a bendecir. Si alguien no te quiere, tú lo vas a amar. Si alguien te insulta, tú lo vas a bendecir. Eso se llama prosperidad personal. Dios estaba trabajando en José dentro de la cárcel. El perdonar. ¿Tú te imaginas la actitud de José dentro de la cárcel? Tanto que el carcelero, que el jefe de la cárcel no se metía en nada porque José lo resolvía todo. ¿Tú te imaginas eso? Por eso vuelvo y repito, por eso a veces los millones no han llegado. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere prosperar primero tu vida personal. Para cuando andes en ese BMW, por lo menos te animes a saludar al pastor. Y no porque ya te prosperaste materialmente, el orgullo va a crecer en ti. Por eso es importante que lo primero que Dios tiene que prosperar es lo personal, es lo interno de la persona. Porque cuando venga la bendición material, eso no te va a apartar del plan de Dios. Al contrario, vas a poder ser de bendición para poder seguir expandiendo el reino de Cristo. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Por eso dice la Biblia que Jehová prosperaba a José. Pero si José estaba en la cárcel, no puede ser un carro último modelo, no puede ser eso. Estaba trabajando
su servicio. Uf. Porque todo lo que José hacía prosperaba. Claro, el hombre estaba trabajando en servir. Estaba prosperando en ser leal. Dentro del problema, dentro de la cárcel, honraba a Dios. Por eso, ¿lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Aleluya. Dile, quiero que voltee ahí al que tienes a la par y dile, voltealo, míralo, dile, me gusta tu anhelo de prosperar, pero me atrae más tu prosperidad personal. Uf. Me encanta que tengas sueños de prosperidad, me encanta. Pero me gusta más tu anhelo personal. Me gusta más tu humildad. Me gusta más que aunque te ofenda, tú sabes perdonar. Uf, me encanta más eso. Que aunque yo no te salude, tú me saludas. Wow. Me encanta que tengas anhelos de prosperar material. Claro que sí, me encanta, pero me encanta más tu anhelo de prosperidad personal. Me encanta más tu humildad. Me encanta más tu compromiso. Uy, me encanta más que puedo confiar en ti y no me vas a defraudar. Wow, me encanta más porque yo puedo confiar que siempre me vas a decir la verdad. No sé, algo Dios está trabajando en mí. Cuando Dios se queda en silencio, porque Él está formándome por dentro. Digo conmigo, prosperidad personal versus prosperidad material. Dos cosas diferentes. José estaba en la cárcel. Él no tenía un carro de lujo ahí. No tenía una casa de $1 millón. No tenía joya, no tenía dinero. Él estaba en la cárcel. Pero Dios lo estaba prosperando. ¿En qué? En el servicio. En poder ser leal. Que alguien pueda confiar en ti y saber que tú no vas a decir nada. Uf. Wow. Yo declaro que Dios está levantando aquí en esta iglesia prosperidad personal. Gente que siempre tiene una sonrisa en la cara, aún en medio del problema, aún en medio de la escasez, aún en medio de la enfermedad. Gente con prosperidad personal, gente humilde, gente que honra, gente que sabe servir, gente que sabe mantenerse en la brecha, así cuando hay, cuando no hay, cuando está el apóstol, cuando no está el apóstol, somos fieles, gente con un servicio. Wow. Dice que todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Pero digo, pero ¿qué tipo de prosperidad es esa si el hombre estaba en la cárcel? Porque cuando la Biblia o la palabra dice prosperidad, no se refiere a lo material, se refiere que aunque yo te ofenda, tú sabes perdonarme. Aunque yo te diga no, aunque te enojes, pero me vas a obedecer. Eso es prosperidad personal. ¿Sí? ¿Está aquí la iglesia? ¿Cuántos están gozando con esta palabra? Wow. Pero yo tengo una pregunta acá. Uy, me queda un minuto. ¿Cómo puede alguien prosperar en una cárcel? ¿Cómo puede alguien prosperar en una cárcel? Y tengo la respuesta. Porque tiene propósito.
Y la tercera cosa que quiero enseñarte es que la ruta de Dios siempre nos llevará al propósito en nuestras vidas. ¿Por qué digo eso? Porque Dios tiene un mapa que se llama propósito. ¿Cómo así, pastor? Míreme acá. José es metido en una cisterna, en un agujero, un pozo, decimos nosotros, ¿sí? José es metido ahí. Luego José es vendido como esclavo a los medianitas, ¿ok? Es vendido. Los medianitas lo llevan a Egipto y ahí lo compra Potifar. Y la esposa de Potifar lo acusa falsamente. Por lo tanto, lo llevan ¿a dónde? A la cárcel. ¿Sí ven el mapa de Dios? La ruta de Dios. ¿Sí ven? Y en la cárcel, oigan bien, si Dios no mantiene a José en su ruta, en su mapa, José no se topa con el copero del rey y no llega al propósito de llegar al palacio. Me estoy dando a entender cómo alguien puede prosperar en la cárcel, cómo alguien puede prosperar en el problema, cómo alguien puede prosperar en la dificultad. ¿Saben por qué? Porque hay un propósito dentro de ti. Por eso quiero decirte que todo lo que está pasando es porque estás en el propósito de Dios. Todo lo que estés atravesando es porque estás en el mapa de Dios. Y ese mapa te está llevando cada día más a su propósito. Ese mapa, esa ruta te está llevando cada día más a esa formación que Dios está haciendo dentro de ti, porque hay un propósito eterno, divino dentro de ti. Por eso, aunque no entendamos las cosas que estamos pasando, dile, hay un mapa. Vamos, dile conmigo, hay un mapa que me lleva al propósito de Dios. Porque la pregunta es, ¿por qué no Dios llevó a José de la cisterna al palacio? Dios es soberano. Para Dios no hay nada imposible, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué pasamos problemas y dificultades? Porque Dios nos está formando. Porque a Dios le interesa más que prosperemos primeramente personal, para luego darnos la prosperidad material. ¿Me estás dando a entender? Ese es el mapa. José cisterna, José madianitas, José a la cárcel, y en la cárcel se topa con el copero, y del copero al palacio. Digo, amigo, yo estoy en el mapa de Dios. Yo estoy en el mapa de Dios. Por eso que estoy pasando lo que estoy pasando. Déjame decirte que no estás en el camino de la perdición. No estás en el camino de la perdición. Aunque estés pasando lo que estés pasando, no estás en el camino de la perdición. Estás en el propósito de Dios. Por eso estás pasando lo que estás pasando. Porque hay un mapa que te lleva al propósito de Dios. Para Dios hubiera sido fácil sacar a José de la cisterna y llevarlo al palacio. No. Pero había algo que Dios tenía que trabajar en José, para que el día que cuando se presentara delante de sus hermanos, él pudiera decir: yo los perdono. Pero es necesario pasar el mapa de Dios para llegar al propósito de Dios. Si ven conmigo el mapa, ¿va? ¿Cuántos están en un mapa? Salgo de una para caer en otra. Pero Dios te está llevando al propósito que Él tiene para tu vida. No sé, Dios está levantando gente con algo impresionante aquí en la iglesia. Dios está trabajando, está formándote para llegar al cumplimiento del propósito eterno y divino que hay dentro de nosotros.
Si José no se mantiene en ese mapa, no conoce al copero. Por eso, ay Dios mío, dile a alguien, no te desesperes. Díselo, no te desesperes. Mantente en el mapa, porque ese mapa te va a llevar al contacto que necesitas. Mantente en el mapa, porque ese mapa te va a llevar a ese contacto que tú estás necesitando. Qué poderoso. Dale fuerte el aplauso al Señor. Romanos 8:28. No me pasé. Y sabemos, oigan bien, José amaba al Señor. Para que no se haya acostado con es porque amaba al Señor, temía al Señor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, digo conmigo, todas las cosas, o sea, significa buenas o malas, todas las cosas, digo conmigo otra vez, todas las cosas, buenas o malas, todas les ayuda a bien. Esto es a los que conforme son llamados. Yo entendí que todo lo que pueda pasar en mi vida, todo lo que pueda pasar en mi vida, sea bueno, sea malo, me ayudan a bien. Porque estoy en el mapa de Dios, estoy en el propósito de Dios y todo me va a ayudar a cumplir ese propósito. Sea bueno o malo, me guste o no me guste, llore o ríe, todo obra para bien. Todo obra para bien. Wow. Vamos, dáselo fuerte al Señor en esta mañana. Hay cosas que Dios permitió en José porque en la ruta del mapa estaba el contacto que él necesitaba. Por eso tú y yo no debemos de tomar atajos. Tú y yo no debemos de tomar atajos. No te desesperes por salir de la situación. Wow. No te desesperes por salir de la situación. En esa ruta está el contacto que necesitas. Okay. A veces queremos salir corriendo de la situación, ¿sí o no? Pero no nos desesperemos por salirnos de la situación. Señor, mira que aquí. Señor, ¿cuánto? Eso me pasaba a mí. Señor, ¿cuánto tiempo llevo orando? ¿Cuánto tiempo? ¿10 años? ¿Cuánto tiempo? 10 años orando por una petición y no llegaba y quería salir huyendo de esa situación. Quería salir huyendo. 10 años orando. Señor, ¿hasta cuándo? Me postraba de rodillas, lloraba, me tiraba en el piso, me jalaba el pelo, lloraba porque quería salir de esa situación. Por eso te digo, no te desesperes, porque en ese mapa, en ese camino que Dios te está llevando, en esa ruta está el contacto que tú necesitas para llevarte al propósito que Dios tiene. Ya todos saben, ahora está mi esposa, tenemos 3 hijos, estamos en el ministerio, ahora puedo viajar a diferentes países. Ese es el mapa. Yes. Así que no
Dile al que tienes a la par, no te desesperes.